Ayer te hablé un poco de la ventaja de los fondos de inversión en España. Y hoy quiero seguir precisamente con este tema. Esta semana he estado con el ciclo de los impuestos. Y para la semana, mejor no te lo cuento. Solo que no te lo puedes perder. Pero no seré el Jesús Sánchez tan tolerante como siempre. Hola, este es el capítulo 241 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Ya lo sabes, al menos que sea la primera vez que me escuchas, el podcast de Quiero ser rico durante el verano cambia un poco de formato de un podcast semanal a un podcast diario y durante toda la semana te voy comentando el mismo tema o algo muy relacionado con el mismo tema. Esta semana, como te he dicho antes, estamos con el ciclo de los impuestos. Y hoy te quiero hablar de la ventaja fiscal que tienen los fondos de inversión en España. Invertir en fondos de inversión yo creo que es una de las formas, o tal vez la forma más sencilla y más segura que existe de invertir. Es al menos desde mi punto de vista. Y todo esto puede ser todo lo discutible que quieras. ¿Y por qué pienso que es seguro y es sencillo invertir con fondos de inversión? Bueno, pues los fondos de inversión nos permiten una diversificación muy grande con un precio muy pequeño, con un coste muy pequeño. Los fondos de inversión también están muy controlados, existen controles muy importantes y de forma general los fondos de inversión son muy transparentes. Los hay más y menos transparentes, pero detrás de cada fondo hay un montón de instituciones que velan por la seguridad de los inversores. Y no digo que estos controles sean buenos y sean suficientes, pero sí son unos controles que no existen en otro tipo de inversiones. Otra de las ventajas de los fondos de inversión es que se pueden contratar online en muy pocos minutos y se pueden hacer aportaciones o se pueden hacer retiradas de dinero de una forma muy similar y muy sencilla como hacer una transferencia. Y una cuarta ventaja de los fondos de inversión es que según el fondo que hayas elegido nos va a proporcionar una rentabilidad muy similar o una rentabilidad equivalente a este tipo de activos en ese momento. Sí, es cierto que hay fondos que lo hacen muchísimo peor que otros, pero aún así más o menos dos fondos de una misma categoría van a tener un comportamiento bastante similar. En España, y al menos de momento, los fondos de inversión tienen una gran ventaja, y es poder pasar de un fondo a otro sin tener que pagar impuestos por hacer este cambio. Esta semana te estoy hablando de impuestos, así que vamos a hablar un poco de impuestos de los fondos de inversión. Por tener un fondo de inversión, por tener dinero invertido en un fondo de inversión, puede ser que tengas que pagar dos tipos de impuestos diferentes. O mejor dicho, impuestos por dos conceptos diferentes, aunque esto depende un poco también del tipo de fondo. Tenemos impuestos por el pago de dividendos y tenemos impuestos por los beneficios, por la venta. ¿Qué es esto del reparto de dividendos? Bueno, pues algunas compañías que cotizan en bolsa a veces reparten los dividendos, parten los beneficios entre sus accionistas. Y cuando una compañía reparte los dividendos y el accionista es un fondo de inversión, pues el fondo de inversión tiene dos opciones: repartir estos dividendos en forma de dinero entre sus partícipes, entre sus inversores, o usar el dinero dentro del fondo para invertir más dinero en el propio fondo. En ambos casos, como inversor, es decir, para ti, es casi lo mismo. Tu patrimonio va a aumentar de la misma forma o tu patrimonio va a cambiar de la misma forma. Solo que un caso va a ser en forma de dinero en tu cuenta corriente y en el otro caso va a ser en forma de un mayor valor dentro de tu fondo de inversión. No es exactamente así, pero para simplificarlo es así. De una manera vas a tener el dinero en una cuenta corriente y de la otra forma vas a tener el dinero invertido dentro del fondo. Y esta decisión de repartir o no repartir dividendos no es algo que se tome según el momento ni según la situación, sino que es algo que ya está establecido en el contrato y es algo que aparece en los principios del fondo de inversión. En el folleto del fondo de inversión ya aparecen todos estos detalles. Y los fondos se llaman fondos de distribución o fondos de inversión de reparto, que son los fondos de inversión que reparten los dividendos entre sus partícipes. Y si tú tienes el 0,001% del fondo, te va a corresponder el 0,001% de los dividendos que paguen. En cambio, los fondos de acumulación son los fondos que utilizan el dinero de estos dividendos para comprar más acciones de las compañías en las que está invertido el propio fondo. Y aunque tú no lo ves, el fondo pasa a tener más acciones en su poder. Y a ti te correspondería pues la parte proporcional de esas acciones. En el caso de tener un fondo de acumulación, es decir, de los que no reparten los dividendos, tú no tienes que pagar impuestos por el reparto de dividendos, pues ese dinero se queda dentro del fondo. Es más, salvo que preguntes o salvo que investigues, no vas a saber si el fondo ha cobrado o no ha cobrado dividendos ni de cuánto han sido estos dividendos. Y en caso de fondos de distribución, pues pagarás impuestos por ese dinero recibido. Se trata de una renta del capital mobiliario. Es similar a que si tuvieses una cuenta bancaria que te dé intereses,
pues estos dividendos exactamente lo mismo. Casi todos los fondos de inversión son de acumulación, porque si estás invirtiendo a largo plazo, cobrar dividendos, pagar impuestos para luego utilizar ese dinero para volver a invertir, pues es menos eficiente que usar los dividendos y que se queden ya directamente en el fondo y queden ya invertidos. Los fondos de distribución, los fondos que reparten dividendos, tienen más sentido si estamos en la época de que estamos retirando dinero de nuestro fondo, por ejemplo durante la jubilación. Así evitamos vender parte de nuestras participaciones que muy probable también tengan un mayor beneficio y por tanto una mayor plusvalía y por tanto mayor cantidad de impuestos. Vale, pues ya tenemos una de las dos cosas por la que puede ser que tengas que pagar impuestos por tener un fondo de inversión, es decir, si hay dividendos o no hay dividendos. La segunda es cuando vendes las participaciones de un fondo. Es en el momento de vender cuando se produce el hecho de pagar impuestos. Y si no vendes, no tienes que pagar nada, salvo en los fondos de distribución cuando cobres los dividendos, como te he comentado antes. Pero si no vendes, no pagas impuestos. ¿Y qué pasa cuando vendes? En el momento que vendes se calcula cuánto has invertido en el fondo, es decir, cuánto dinero has aportado y cuánto dinero recibes. Y en función de este resultado, pues se pagan impuestos. Si el resultado es negativo, si has perdido dinero, pues no se paga nada. Incluso puedes utilizar esta pérdida para compensar otros posibles beneficios que tengas en otras inversiones. Y si el resultado es positivo, pues pagarás los impuestos correspondientes. Pagarás el IRPF que te corresponda. Puede que quieras vender un fondo para comprar otro fondo de inversión diferente. Esto es algo muy habitual, pero existe una forma de hacer esto y es mediante un traspaso de fondos. La ventaja que tenemos en España es que si vas a cambiar de un fondo de inversión a otro y lo haces mediante un traspaso de fondos, no se pagan impuestos. Para Hacienda, un traspaso de fondos no es igual que vender y volver a comprar. Aunque técnicamente es esto lo que pasa, que se vende un fondo y automáticamente se compra otro, Hacienda considera que en ese momento no hay que pagar impuestos. Los impuestos se pagan cuando realmente vendes y recuperas tu dinero. Y se pagan estos impuestos en función del dinero que has puesto y el dinero que has recuperado, es decir, en función de la plusvalía que has obtenido. Un traspaso de fondos no es solo vender tus participaciones de un fondo para comprar otro. Esto es un procedimiento que ya está regulado y está especificado. Y no lo puedes hacer tú mismo, lo de vender para comprar automáticamente o para comprar justo al momento siguiente. Tienes que solicitar directamente el traspaso. Si entras donde tienes tus fondos de inversión, verás que tienes la opción de comprar, la opción de vender y seguramente la opción de traspasar. Puede que se llamen de forma diferente, que no se llame comprar, que se llamen aportaciones y que no se llame vender, que se llame retiradas, pero seguramente tengas esta opción de traspasar o cuando pone aportar, pues te deja poner una cantidad o te deja poner un traspaso parcial o desde otra entidad o algo similar. Como te he dicho, es vender para comprar, pero es un proceso diferente que está regulado y controlado. Cuando haces un traspaso de un fondo a otro, que puede ser incluso de una gestora a otra, de un comercializador a otro, de un banco a otro, no solo se te mueve tu dinero, ¿vale? No solo se mueven los euros, sino que también se mueve toda la información fiscal. Se pasa la información de cuánto dinero has invertido y en qué plazo has hecho estas inversiones. Un punto muy importante también a tener en cuenta es que los fondos de inversión también pasa lo mismo con las acciones, con las criptomonedas y con otras inversiones muy similares utilizan un sistema FIFO. Lo primero que entra es lo primero que sale. Igual que si estuviésemos en una cola para entrar en algún sitio, en un concierto o algo similar. Los primeros que han llegado son los primeros que entran. Lo primero que entra es lo primero que sale. Y cuando vendes solo una parte de tus fondos de inversión o haces un traspaso parcial, es decir, solo una parte de la inversión, la parte que vendes es la parte que se corresponde con las primeras inversiones realizadas. Lo primero que ha entrado es lo primero que ha salido. Y si en un fondo de inversión tienes 100 participaciones y vendes 20, vendes exactamente las 20 primeras que has comprado. Y esto es importante porque la rentabilidad, los beneficios y por supuesto los impuestos se calculan en base a esas primeras compras, no a la media de las inversiones que tienes. Y esto no es algo que tú puedas elegir, es algo así por normativa y ya está. Y si todo ha ido más o menos como debería, esas primeras participaciones que vas a vender es en donde vas a tener la mayor parte de la rentabilidad. Ya sabes, la importancia de largo plazo y cuanto más tiempo, pues seguramente mayor rentabilidad. En otras palabras, no te fíes del dato de rentabilidad que te dice tu fondo de inversión. Que sí, que está bien calculado, pero digo que no te fíes de él porque se refiere a la media de tus compras. Y si has estado haciendo aportaciones periódicas cada cierto tiempo, a saber de cuánto puede ser la rentabilidad de tu primera compra.
Incluso es posible que tengas pérdidas actualmente en tu fondo de inversión y si haces una venta parcial, vendas participaciones con beneficios. Con algunos clientes de la consultoría de coach financiero he hecho alguna vez el ejercicio de calcular la diferencia entre hacer un traspaso o vender un fondo para pasar a otro fondo diferente. Y es que en algunas entidades venden unos fondos que son realmente horribles. Si tienes un fondo y estás dudando entre vender o traspasar, es cierto que casi siempre es mejor traspasar, pero hay algunos casos que también puede tener sentido vender. Y estos serían más o menos 3 casos en los que puede ser que tenga algo de sentido vender. El primero es cuando llevas muy poco tiempo invirtiendo en un fondo de inversión y la rentabilidad realmente es muy pequeña. La mejor opción, sin duda, es hacer un traspaso, pero la diferencia entre el traspaso y vender para comprar otro fondo diferente, pues va a ser muy pequeña. El segundo caso es cuando la rentabilidad acumulada en un fondo de inversión después de muchísimo tiempo es cercana a cero. Es posible que hubiese una caída muy importante en el mercado y apenas estés en beneficios. Bueno, pues esta puede ser una buena oportunidad, aunque realmente, dependería de otras circunstancias. Y es el tercer escenario en lo que hacer un traspaso, o mejor dicho, en la que no hacer un traspaso tiene un poco de sentido, y es cuando tengamos pérdidas en algún otro activo y podemos compensar esas pérdidas con otros beneficios que podamos tener en un fondo de inversión. O podemos hacerlo justo al contrario, que tengamos un fondo de inversión en pérdidas y tengamos otras inversiones con beneficios y podamos compensar pérdidas con beneficios. En general, esto de vender solo es recomendable en muy pocas ocasiones y las debemos hacer también con cuidado. Con cuidado porque existe una norma que es conocida como la regla de los 2 meses, incluso hay quien le dice de los 3 meses, y es que si tú has vendido con pérdidas, no puedes comprar ese mismo fondo, no puedes comprar las mismas acciones o no puedes comprar el mismo fondo, no puedes comprar el mismo activo en un plazo como mínimo de 2 meses. Si no, Hacienda interpreta que lo estás intentando engañar, que tú realmente no lo querías vender y por eso lo has vuelto a comprar. Y ya te he dicho, se aplica en fondos de inversión, pero también se aplica en acciones y similares. En fondos de inversión solo se aplica si estamos comprando el mismo fondo, pero no solo el mismo fondo, sino un fondo que podemos considerar muy similar, un fondo hermano, como puede ser el mismo fondo en otra entidad, como puede ser el mismo fondo pero en otra moneda y similares. Hoy no te he hablado nada de los robo-advisor. Los robo-advisor en España son muy conocedores de esta gran ventaja que es el traspaso de fondos, y esta ventaja la exprimen al máximo. Van haciendo rebalanceos y van haciendo cambios en los fondos de la cartera de sus clientes para aumentar los beneficios y no hacer pagar impuestos por cada uno de estos cambios. Y esto es todo por hoy. Esperemos poder seguir disfrutando de esta ventaja durante muchísimos años. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguno de mis episodios, anótate a la newsletter de Quiero Ser Rico en quieroserrico.com, en donde te enseño a invertir y en donde te enseño muchísimas cosas que no cuento en el podcast. Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto directamente conmigo en mi correo electrónico, que es hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.